Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos por transmitir en vivo con el amigo Daniel Bertoglio, un profesional de la salud, hablando de riesgos del uso de la moladora. Nos va a tirar algunas estadísticas, algunos datos. Y bueno, estamos grabando también para YouTube, así que bueno, disculpen la desprolijidad, pero estamos grabando contenido para que quede ya en el canal. Vamos a esperar que se conecte y ahí ya lo vamos a invitar. Ahí se conectó. Ahí estamos de nuevo. Dame un segundo, que ya lo vamos a invitar. Estamos en vivo, así que disculpen la desprolijidad. Ahí está. Vamos a invitarlo, a ver si se une. A ver cómo sale. Hola. Hola Leo, espérate que tengo que dar vuelta a la cámara y no sé cómo se hace. Ahí, Ahí estamos. ahí estoy. Ahí estamos. ¿Cómo andas, Leo? No, ya pedí disculpas porque estamos haciendo ahí en vivo como se puede, porque acá lo importante es la información, no la desprolijidad que Tal cual. que van a surgir. Estamos en un mundo nuevo. Exacto. Vamos aprendiendo a medida que empezamos. Bueno, Dani, le estaba comentando a la gente que bueno, que vos sos un profesional de la salud, seguidor de Instagram, que te ofreciste hace mucho ya para poder charlar este tema tan importante y que le doy tanto énfasis en mi canal, como es cuidarse y poder trabajar correctamente con la moladora. Me gustaría que te presentes a mis seguidores y bueno, y empezamos a charlar enseguida nomás de lo que son los accidentes en las manos principalmente, creo que debe ser la mayoría, ¿no? Totalmente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, vi hace un tiempo que hiciste otro vivo con un colega y me pareció súper interesante porque aparte todos aquellos creadores de contenido en cuanto al tema del uso de las herramientas y demás hacen énfasis en esto, así que está re bueno poder colaborar y está re bueno que lo hagan. Y aparte porque además de ser médico y traumatólogo, eh, que veo muchas de estas heridas, muchas de estas lesiones por el uso de las máquinas, sobre todo la moladora. También soy ahí como una especie de, ¿cómo se dice? De usuario de herramientas, muy rudimentario, muy casero. Entusiasta, Eh, entusiasta. un entusiasta, ahí está, un entusiasta de la herrería y la carpintería, entonces eh, por eso me gusta y sigo muchos canales y veo que muchos de los creadores de contenido hacen estas aclaraciones y estas advertencias y está muy bueno que lo hagan y está muy bueno gestionar este tipo de charlas para que la gente tome conciencia, ¿no? Exacto. La otra vez que hablé con otro amigo, Fernando, no pude grabarlo, ¿viste? Entonces hoy me preparé con todo para poder grabarlo y que quede tanto en Instagram como en YouTube, porque la gente me sigue mucho y después lo van a poder encontrar. Entonces, por eso preparé todo, hay una cámara por ahí, bueno, en YouTube por ahí va a salir un poco más desprolijo, pero lo importante es la información. Exacto, exacto. Creo que no importa la prolijidad, lo que importa es que se tome conciencia, porque aparte la mayoría de la gente o creo que mucha gente que sigue canales como el tuyo, es gente que se tira en su casa a hacer proyectos, si bien hay gente que vive de esto como vos, pero hay mucha gente que lo hace como hobbyista, cada vez más aparte, y entonces está bueno que en estos canales se difunda el tema de la seguridad, ¿no? Yo siempre lo recalco, más en la escuela con mis alumnos. Y bueno, no tener miedo, tener precaución y respeto a la herramienta y hacer las cosas como corresponde. Porque vos ves los albañiles, en su mayoría de los casos, sin el protector, cortando madera con descalzo, sin un montón de cosas que sumadas pueden ser un caos y causar accidentes muy graves. Totalmente. Muchas veces la gente se confía por el uso repetitivo, porque es una herramienta que usa todos los días y como que va tomando confianza y se va despreocupando y donde uno pierde ese respeto
o usa las herramientas para lo que no corresponde, que ese es otro problema también, ¿no? Usarlas para lo que no corresponde es donde surgen los accidentes, ¿no? Que después lamentablemente se pagan muy caro. Me ha pasado muchas veces que tratando de corregir a alguien me ha dicho toda la vida la usé así. Bueno, toda la vida la usaste mal, lo lamento. O sea, tuviste suerte o por ahí podés decir, bueno, nunca usé el cinturón de seguridad, nunca me pasó nada. Bueno, pero si te pasa un accidente, no lo tenés. Y no lo contás. Y no lo contás. Cuando te pasa no lo contás. Eso es lo peor. Y bueno, por ahí con el tema de la moladora, sobre todo, por ahí lo contás, pero las secuelas que quedan son terribles. Y sobre todo porque la mayoría de la gente que por lo menos que llega a donde yo trabajo en un hospital público acá en la provincia de Buenos Aires, en Aedo, que es en el partido Morón, y es un hospital que tiene mucha historia en lo que es la traumatología. Entonces llegan muchos pacientes y son todos gente joven, Claro. gente de alrededor de 40 años en promedio, edad súper activa, plena edad activa, y que por ahí son sostén de familia, y de repente una lesión así tan jodida es todo un tema, no es la herida y nada más, es todo lo que viene después. Te deja una incapacidad, te deja una incapacidad. Yo tuve en el dedo, mirá cómo quedó el dedo. O sea, me corté un tendón y quedó. Me arreglo igual, por suerte fue leve, pero si te cortás todos los tendones internos de la mano, vos sabés mucho más que yo. Muchas veces las amputaciones también, porque hay muchos casos de amputaciones de dedos. Yo le diría a la gente que mientras charlemos hagan el ejercicio de sostener una virome en la mano y piensen en todo esto que estamos hablando para que vean, o sea, se imaginen poder sujetar la virome sin un dedo o con un dedo que no puede mover una articulación, como para que se den una idea de lo difícil que puede ser, ¿no? Dani, hablemos de porcentajes crudos. ¿Qué porcentaje de lo que vos donde vos trabajás son accidentes con la moladora en las manos principalmente? Y mirá, heridas de mano en el uso de herramientas, yo te diría que el 90% son por el uso de amoladora solamente, ¿sí? Participamos en un trabajo, este servicio donde yo laburo tiene una residencia donde los chicos recopilaron un montón de casos para presentar un trabajo científico, donde presentaron un caso con casi 1000 pacientes, ¿sí? Una locura. En 4 años, 1000 pacientes, y esos son solo los que se pudo recopilar bien todos los datos. Imagínate de los que no se pudo recopilar datos como para que participen del trabajo, ¿sí? 1000 pacientes, ¿sí? Así que te diría, y son solo de heridas por amoladora, o sea que es, pero súper alto el porcentaje, ¿sí? Y como para mostrarte un poquito esto que hablábamos recién, el 85% de los accidentes fue por usarla mal. Claro. O sea, y cuando me refiero a usarla mal, es no usar las protecciones, o sea, sacarle las guardas, no usar guantes, usarla con discos de madera, ¿sí? Que es, pero por mucho el peor, o sea, la mayor cantidad de casos. Es el que le da trabajo a ustedes toda la vida. Totalmente. Ese bendito disco es una desgracia. Yo realmente no sé mucho de herramientas como para decir si eso ese disco se creó para poner en la moladora, a quién se le ocurrió usarlo. La verdad que es fatal. Por empezar, la velocidad que va la moladora no es adecuada para ese disco. Hoy en día hay muchos tipos distintos de discos continuos que reemplazan eso. Ese disco es mortal porque al tener dientes se traba en un nudo, te encuentra un clavo y sale para atrás. Y si vos no tenés protector, Claro, el sentido de decirlo. vos sabés. Si vos no tenés protector, sabés para dónde va el cuerpo. Yo he conocido casos de gente en el pecho, en el cuello. En la cara, sí, totalmente. Sí, sí. Entonces, ese disco se usa en las sierras de redondas de corte. ¿Viste la que vos apretás? Tenés una guía. Son... Sí, las circulares de mano. Esa, la circular de mano. La circular de mano es la indicada. Que hasta tiene, si vos te fijás, una guarda que se va abriendo cuando vos vas cortando. Tiene la precaución de que hasta va apretando abajo para que no vuele nada. O sea, y de ahí a una moladora sin guarda,
es casi suicida, casi sacarle el kini y no te lastimes. Sí, totalmente. Yo que de hecho tengo circular de mano, uso herramientas, y aparte el sentido de giro de la circular, que es para el otro lado. Claro. Entonces muchas veces cuando se te engancha la circular tiende a irse para adelante, en cambio la moladora vuelve. Vuelve. Imagínate cuando vuelve eso, ¿no? Y a esa velocidad, estamos hablando de por ahí 11.000 revoluciones. 11.000, 12.000 tiene una común, hasta 12.500 vueltas. Claro. La verdad que es, o sea, de solo pensarlo se te pone la piel de gallina. Para los tendones y en el hueso para. Y mirá, de todos los que hablamos, 240 fracturas expuestas. Qué horrible. Vos pensás que eso no para, no tiene límite. O sea, a la velocidad que va, el filo que tiene, en cuanto agarra, no para. Bueno, y contame de recuperación. Todos los casos quedan con secuela. Si es muy grave el accidente, ¿no? Lamentablemente, el problema también que hay es que como no es algo con filo, ¿sí? No Sí, es como cortarte con un cuchillo. rompe, con un sí. cuchillo, claro, y uno puede reparar un tendón, suturarlo, y la recuperación es mucho más favorable. Estas heridas donde el tendón se rompe, se desmenuza, ¿sí? La recuperación es muy difícil y siempre queda alguna secuela. Bueno, en tu caso la rigidez en las articulaciones es muy frecuente, ¿sí? Pérdida de movilidad. Imagínate que la gran mayoría de las heridas son en estos 3 dedos, ¿sí? Cuando es en un solo dedo, el más frecuente es el pulgar. Cuando es en 2 dedos, los más frecuentes son estos, ¿sí? Entonces, todas limitaciones de la movilidad y, o sea, no podés hacer un puño, una pinza fina, es muy difícil, ¿sí? Requiere mucho tiempo de kinesioterapia, es un laburo grande para nosotros y también para los que vienen después, ¿no? A recuperar. Para rehabilitar eso, exactamente. Y siempre en las manos algún tipo de discapacidad queda, lamentablemente. Es casi constante. Y bueno, reiterando lo que vos dijiste, encima hay gente joven que está en plena edad de trabajo y te queda toda la vida una discapacidad. Tenés que aprender a trabajar de nuevo. Totalmente, totalmente. Sí, y a veces no podés. Claro. Sinceramente, sobre todo en el caso de las amputaciones, a veces no podés. Claro. Que es lo peor, ¿no? Llegamos a un caso grave de una amputación. Ahí estamos. Ahora, tengo entendido, vos me sabrás decir que los tendones internos son más complicados, ¿no? Si tú te cortás de afuera, no es tan complicado como el interno que hace cerrar la mano. Y, a ver, obviamente, los extensores puede ser que sea un poco más simple de reparar, pero por otra parte son mucho más superficiales. Si vos estirás la mano, ya ¿Sí? los estás viendo. Entonces, ¿Sí? cualquier herida que sea sobre el dorso de la mano es casi seguro que vas a lesionar un tendón. Son un poco más benevolentes. Los flexores son más complejos, lamentablemente, sí. Vos sabés que Y cerrar la mano es mucho más difícil. así se lo explico a los chicos. Les muestro la mano, miren la profundidad que se tiene que cortar para tocar un tendón. Son 5 milímetros, 6 y estamos fritos. Sí, te diría que menos más, muchas veces las heridas, que por ahí vos ves una herida que llega hasta acá y decís, bueno, te esperás con tener lesionado el tendón de este dedo y el de este dedo, cuando entras a explorar bien la herida es mucho más de lo que pensabas. Muchas veces las heridas nos pasa eso, que suponemos que nos vamos a encontrar con algo y después el panorama es mucho peor. Bien, Dani, y como en el caso que me pasó a mí de cortarse con un abrasivo, ¿ves muchos casos de corte con abrasivo sin ser el disco de lo dentado? Sí, hay también. Cuando se rompen los... Espérate, me están llamando por teléfono. Cuando se rompen los discos, ¿sí? Por usar discos que ya están gastados. Vencido. ¿Sí? Ahí es el problema. Por eso también es muy importante prestarle atención a eso, ¿no? Al disco que está gastado, cambiarlo. Cuando se marcan los bordes, cuando se empieza a desmenuzar los bordes, cambiarlo. Sí. Y no arriesgar, ¿no? Porque he escuchado que muchos los afilan, no sé qué hacen, hay algún invento raro. Pero... Lo gastamos, solemos gastarlo, pero por ahí arriesgás por un disco a que te pase un accidente, eso ya en la cara o en el cuerpo, porque cuando salen despedido
Ahora, si vos tenés Claro. la protección, salen para adelante. El tema es cuando vos no usás la protección, que es otra cosa que veo muy frecuente que no, la gente no toma conciencia y te dice, me molesta. No, loco, buscale la forma, pero no le saqué el protector. La verdad que me cuesta entender qué es lo que molesta en el uso de la guarda, porque yo la uso la emuladora también. Vos O sea que algo más o menos, no soy profesional, pero algo entiendo y realmente no entiendo qué es lo que molesta del uso de la guarda. Yo creo que es el tema este de tratar de exprimir el uso del disco, claro, que lleva a sacar la guarda para llegar más a mayor profundidad, ¿no? claro, me parece que diste en la tecla. Vos con la guarda llega a un punto del disco que se te gasta y ya te complica para cortar. Le sacás la guarda y los tirás un poquito más. Pero bueno, estás Tal arriesgando cual. una cosa más grave que ahorrándote un peso te puede generar un problema gravísimo. Colega, 200 pesos, 300 pesos. No, La verdad que es un riesgo. yo no lo juego. Claro, Me pongo a jugar a la ruleta rusa. claro. Yo prefiero gastar esos 300 pesos, sinceramente. Claro. La verdad que. No, la verdad que lo hablamos así porque veo que la gente hasta el día de hoy me contesta, no, es para profesionales o la moladora es para hombres. Pará, Tarzán, o sea, cuando tengas 8 dedos me vas a decir que la moladora es para guapo. Exacto. Exacto. A ver, la moladora es para todo aquel que la sepa usar y la use con responsabilidad, nada más. O sea, creo, como cualquier herramienta, saber usarla y usarla con responsabilidad y usarla, como decíamos antes, para lo que fue diseñada, ¿no? Eso me parece también que es súper importante. Exacto. No hacer inventos raros. Y también hay gente que las posiciones de trabajo, a veces se ponen arriba de una escalera a cortar. Eso también es importante, ¿viste? Tener cuidado de cómo estás afirmado, porque por ahí no te cortás, pero te caes de una escalera y te quebrás. Sí, totalmente, totalmente. A ver, y eso también tiene que ver con las medidas de seguridad, ¿no? Si uno va a trabajar arriba de una escalera, tener calzado adecuado, ropa adecuada, arnés si es necesario, si la altura es demasiado alta, un arnés. O sea, tiene que ver con el uso de los famosos EPP que tanto se habló durante la pandemia y que ahora es una sigla que la conoce todo el mundo, ¿no? Estamos todo el día con eso. Todo el día Exacto, machacando. hay que Porque el aparte, uso de protectores para la respiración, de barbijos exacto. o máscaras, lentes, súper importante. Aparte, hay otra cosa, Dani, que yo le cuento a los chicos de la escuela. La RT, la aseguradora de riesgo de trabajo, cuando tenga que pagar un siniestro, va a tratar de demostrar de que vos estabas usando mal la herramienta. O sea, si vos no estabas usando, no te van a pagar, porque van a decir, no, pará, vos te lastimaste con la moladora, pero no estabas usando correctamente, entonces no me corresponde pagarte. Aparte de la incapacidad, vas a estar en tu casa sin cobrar y por ahí te cabe una sanción de la empresa que estás trabajando porque vos no usaste los elementos que te dieron. Totalmente. Y eso en el mejor de los casos donde tengas un trabajo en blanco. Porque hay muchas personas que trabajan desde la informalidad, en su casa, o por su cuenta, o en negro, y ahí no hay ART, no hay nada. Ahí no hay nada. Son los días que no trabajás, no cobrás. Contame, un promedio, una herida que involucre tendones, ¿cuánto más o menos tarda en volver a mover? Mira, Promedio. ya por empezar, es una herida en los tendones flexores, o sea, los que nos hacen el cierre del puño, ya al menos tenés un mes de inmovilización. Al menos, Un mes. ¿sí? Entonces, recién después empieza la rehabilitación. ¿Sí? Así que, si la herida es importante, se involucra varios tendones, puedes tener 4 meses con suerte hasta volver a tomar una herramienta, tener fuerza suficiente para tomar una herramienta. 4 o 6 meses. Sí, entonces yo fui un afortunado que al mes estaba recuperado, ¿viste? Pero bueno, fue un solo tendón, pero a mí me agarró un abrasivo y como vos decís, me lo deshilachó. No es como un cuchillo que me lo cortó parejo. Pero bueno, Tal cual. tuve suerte. Tuve suerte y Tiene que ver también la zona donde es la herida, ¿no? Si es en un dedo, si es más en la palma de la mano, en el dorso, o sea, por fuera de la parte de los dedos. Hay muchos factores, ¿no? Y después cada persona tiene un tiempo
de acuerdo a su posibilidad de recuperación, Claro. a la rehabilitación que haga, ¿sí? Pero son varios meses, son varios meses. Y cuanto más grave la herida, más. Bueno, y yo, para que la gente tome conciencia, no es para mortificarlos ni nada. Piensen un mes sin ganar lo que tienen que dar para comer a su familia. Y pensando todo el día, porque no pueden hacer nada, qué boludo que fui, qué... ¿Eh? Te llega un Es que la momento, mayoría de la gente dice eso. la cabeza te trabaja, Qué ¿viste? boludo que fui. Sí, te trabaja la cabeza porque estás en tu casa, un tipo yo que estoy acostumbrado a trabajar, a estar todo el día en movimiento. Estás un día mirás serie, 2 días mirás serie, una película, 3 días ya te querés matar. O sea, me ha pasado en la Caminando por pandemia. paredes, sí, tal cual. Sí, 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 obvio que sí. Y aparte, pensando en que no estás Claro, produciendo, no estás haciendo lo que tenés que hacer para llevar el plato de comida a tu casa, ¿cómo ¿no? lleno la olla? ¿Cómo lleno la olla? Exacto, sí, sí. A ver, todo aquellos que sean padres de familia, creo que tienen que hacer ese ejercicio mental para, para empezar a tomar conciencia, ¿no? Antes de usarla, yo creo que eso sería una clave para decir, no sé, ponerse una etiqueta, dependen de mí, mi hijo, mi mujer, lo que sea, porque después ya es tarde, después te podés lamentar, podés putear, podés enojarte con vos mismo, pero ya está, ya la macana está hecha y va a tardar en curarse, y bueno, te va a quedar o no una lesión y volver a evitar todo eso. Imagínate yo un mes, no, yo un mes que estuve muy... Y así todo, yo como doy clases pude ir vendado a dar clases para poder, ¿viste? Pero si no... Y yo seguía cobrando porque estaba con la escuela, si no, ¿cómo generar el dinero? Totalmente, totalmente. Y incluso para aquel que no vive de eso, aquel Sí, que lo hace por hobby, tiene mucho para perder. Sí, yo creo que la premisa es esa, hay mucho para perder. Por algo tan simple como ponerse de repente un par de guantes o ponerle la guarda a la moladora. Hay mucho en juego, Leo. Creo que esa es la premisa, ¿no? la verdad que espectacular los datos que me tirás y el dato para volver a... Yo sigo insistiendo y voy a seguir todos los días. Tenemos videos con varios youtubers que nos pusimos de acuerdo, pero lo vamos a machacar hasta que... Yo siempre digo que aunque salve que 2 personas tomen conciencia, ya está. Porque son 2 personas que potenciales que puedo salvar o podemos salvar de que se dañen para toda la vida. Totalmente, sí, 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 totalmente. Mira, te doy un número como para que veas qué simple que es. El uso de guantes disminuye un 60% el riesgo de heridas en las manos. Un 60%. Solamente ponerte un par de guantes. Sí, Así que imagínate si al uso de guantes le agregamos el uso de la guarda, el disco que corresponde, las medidas de seguridad en cuanto a la posición, como decías vos, a estar bien afirmado, las herramientas correctas. O sea, si sumamos todos esos factores, el índice de heridas, de lesiones y de incapacidad cae un montón, baja un montón. cae un montón. Dani, Totalmente. para ir cerrando, ¿te ha tocado alguna herida de mechas? O sea, viste, cuando estás perforando con el taladro, me ha pasado, se me ha pasado de largo y gracias a Dios no me ha tocado el tendón, pero esa también es peligrosa. Esas también son muy peligrosas, sí. Me ha tocado varias veces. Lo que tiene las heridas con las mechas es que si bien la mecha pasa de largo y es algo finito, o Es sea, puntual. no tiene mucho diámetro, adentro hace desastre. Claro. Adentro vos por afuera ves de repente un puntito, pero adentro hace mucho lío. Aparte que eso viene friccionando contra un material, o sea que viene caliente, tiene mucho filo también, si es para madera tienen punta incluso, así que sí, también hacen mucho lío. También hacen mucho lío. Y Y rompen tendones también. viene contaminando que te puede infectar la herida también con muchas cosas. Tenés que recontra limpiar bien, me imagino eso. Ni hablar, ni hablar. Me pasó una Todas vez, esas heridas casi me paso de largo el dedo. mucho. He visto varios que se han pasado de largo, o si no se han pegado mucho en esta zona. Sí, ahí en la palma. En la palma. Como que es por sujetar algo a medida que lo están perforando. ¿Sabés? Mecanismo medio raro, pero sí. ¿Sabés cuál es peor? Que se quiebra la mecha y vos, por ejemplo, estás soportando. Se quiebra la mecha y pasa y te agarra la mano. Ahora, con un guante de cuero grueso, por ahí te pincha, pero no te va a hacer el desastre que te puede hacer sin guante. Sí, seguro. Eso ni hablar. O
O sea, con el uso de los elementos de seguridad, el riesgo disminuye un montón. Esquirlas en los ojos, Eso también. es otra. ¿Sí? La esquirla que deja el metal cuando uno perfora, lo tocás nada más y ya es súper filoso. El uso de guantes, la típica que uno perfora y pasa la mano para sacar la mugre que queda, y ahí es donde te cortás los dedos. Tengo que reconocer que a mí también me ha pasado, o sea, Sí. no es que tengo todas las... No. Yo me acostumbré, me automaticé a usar guantes. Lo que pasa que también cuando al uso de guantes hay que dar otro consejo. El de tela, cuando estás agujereando, no es recomendable porque se puede enganchar. Cuando estás usando un agujereador o algo, es el de cuero. Y no se engancha, ¿viste? El de tela más para manipular hierros, no ensuciarse. Voy continuamente con dos. Yo tengo pares de guantes, voy a mi taller y hay un par de guantes acá, un par de guantes allá. Entonces me voy poniendo y me acostumbré. Realmente trabajé en una metalúrgica, me exigía mucho y yo me acostumbré y es costumbre, es como un hábito. Ustedes se van a dar cuenta que al principio, por ahí me dicen, chicos, yo no puedo soldar con guantes. Bueno, vas a tener que aprender porque tenés que soldar con guantes. O sea, te vas a quemar, al principio te va a costar y después ya no te queda problema. ¿Haces un hábito? Soldando, tengo que reconocerlo. Yo me quemé soldando. ¿Y sí? Y la verdad que, ay Dios, lo que sufrí. Es feo, por eso te digo. Y después, a mí ahora, por ejemplo, me pasa que me siento como que estoy desnudo. Yo voy al taller y no tengo guante y me siento, pará, ¿qué me falta? Agarro los guantes y ahí arranco a trabajar. Totalmente, sí. Yo tengo mi tallercito y tengo distintos pares de guantes para lo que hago. Tengo mis lentes de protección y tengo mi protección también para los oídos. Esa es otra, que nadie usa y no la nombramos. Protección auditiva, porque muchas veces son lugares cerrados y es aquel que está todo el día, todos los días, después también jode. ¿Sabes el problema con eso? Que es progresivo, vos no te das cuenta. Y te vas jodiendo. Cuando yo fui el otro día al fonoaudiólogo, al otorrinolaringólogo, y tengo un oído que tiene un poco menos. Porque, viste, yo soy de usar, pero siempre hay un oído que está expuesto. Totalmente, sí, esa es otra cosa importante que por ahí no se dice mucho, que es la protección auditiva. Y como decís vos, te das cuenta ya cuando son más grandes, ¿no? Y también la respiración. Ojo cuando son lugares cerrados, trabajan mucho con la moladora, van a ver a contraluz el polvillo y tengan cuidado con eso también. O es un lugar ventilado, o si saben que va a estar cerrado, se ponen un barbijo o una mascarilla, lo que sea, porque también te jode los pulmones. Eso es acumulativo también. Totalmente, mismo los gases de la soldadura son bravos. Sí, las soldaduras son bravos. Hay que soldar ventilado. Dani, querido, la verdad que un placer. Te agradezco un montón tu tiempo. Espero que a la gente le sirva. A mí me encantó porque son datos duros que suman a la campaña que estamos haciendo todos de que la gente se cuide. Y por mi parte, agradecido totalmente. Bueno, no, al contrario. Gracias a vos por permitirme ocupar este espacio para dar un poquito de información y por compartir con la gente que por ahí yo veo, sigo tus historias, tus publicaciones, viste, como estar con un famoso, así que muy contento de compartir este rato. Dale, querido. Y bueno, y si sirve, como decís vos, si ayuda a una o dos personas, ya con eso creo que podemos sentirnos contentos. Es la mejor paga. Abrazo grande, que tengas un buen fin de semana. Nos vemos. Lo mismo para todos, un abrazo grande, gracias Leo, que estés muy bien. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabajá seguro.